Cuando oímos que un fuego se desató en California, en Australia, en España, en Alemania, estamos pendientes y queremos saber que se ha controlado el incendio. Eso queremos saber. Muchos bomberos son llamados de uno y de otro lugar para controlar el incendio. En México, un incendio, hace poco hubo una explosión en una línea en, en el sur de México y queremos saber que se ha controlado el fuego, que se ha apagado, al menos que se ha disminuido algo. El fuego es abrasador, es tremendo cuando vemos que consume árboles, hectáreas de bosques. Ese es el fuego. Con mucha razón, el Espíritu Santo es representado por el fuego en su acción. ¿Cómo actúa? Y bueno, la Biblia ya de antemano, Moisés vio una zarza que ardía en fuego, aunque no se consumía. La Biblia dice que eh, la palabra y la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo es como fuego consumidor. Es tremenda la acción del Espíritu Santo de Dios. Es el tema que estamos tratando ahorita. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y lo vemos en sus cartas, en particular en la segunda carta, en el capítulo 1 y el párrafo 6, le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo no menciona a qué don se refiere. Por las circunstancias que vivían los cristianos y aún los judíos en este tiempo, allá por el año tal vez 63, 66, 67, cuando Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo. Recordemos que Jerusalén fue destruida en el año 70. Años antes había habido levantamientos de los judíos que los romanos lo habían aplastado con muerte y masacre de miles de judíos. Bueno, los cristianos vivían situaciones inciertas. Cualquier don del Espíritu, cualquier manifestación del Espíritu es útil y necesaria en el ministerio del Evangelio, pero un don puede servir para algo en especial, otro don para otra cosa en particular. Pero la Biblia habla de el don del Espíritu Santo, el cual es necesario, indispensable en todo aspecto de la obra del ministerio. Creo yo que es a lo que se refiere Pablo, no a un don en especial, sino al don del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es un objeto, pero la Biblia llama don del Espíritu para decir, para recalcar que tener el Espíritu Santo de Dios es una gracia de Dios. Es algo que Dios nos concede, no es algo que ganemos, que obtengamos por méritos, por buenas obras, por nuestro trabajo o porque seamos muy espirituales. Más bien Dios lo envía porque lo necesitamos para ser más espirituales. Porque bueno, por causa del pecado el espíritu está muerto en la persona, pero el Espíritu Santo viene y aviva. Dice Hechos 2:38, es un ejemplo de cómo la Biblia habla del don del Espíritu Santo para referirse a la persona del Espíritu Santo. Dice así, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, igualmente Hechos 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hemos visto cómo los apóstoles imponían las manos para que las personas recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, recibir un don era una experiencia necesaria para el creyente. Era el inicio, es recibir el don del Espíritu Santo, el inicio de la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo que vuelva a encender este don. Avivar es lo que quiere decir. Literalmente del texto griego podríamos traducir vuelve a encender. Tener un don apagado equivale a no tener ningún don, en particular en relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso, dice la Biblia en el Apocalipsis, se nos describe como una iglesia trabajadora, un arduo trabajo, mucha paciencia,
tenía muchas obras, trabajaba mucho, arduamente, pero había una cosa que le reprochaba el Señor: has olvidado el primer amor. Es decir, había dejado algo que era no solo muy importante, algo imprescindible, lo que Dios más espera de sus hijos y de las iglesias: amor a Dios. Es el primer mandamiento. Bueno, la iglesia en Éfeso había olvidado, había dejado su primer amor. Y la advertencia del Señor ahí en el Apocalipsis capítulo 2 es de que es necesario que retome su camino, su vida, que vuelva a ese primer amor que se transformaba en verdaderas obras, así como Dios quería. No se trata de hacer muchas obras, se trata de hacer las que el Espíritu Santo te guía a que tú hagas. Bueno, si la iglesia no volvía a ese primer amor, iba a ser quitado su candelero de su lugar. Apocalipsis nos describe cómo Jesús camina, se pasea entre 7 candeleros, entre sus iglesias. Iba a ser quitada el candelero de su lugar. Jesús iba a andar entre las otras iglesias, pero no entre ella. La iglesia iba a perder la manifestación de la gloria de Dios. Proten es la palabra que se traduce por primer amor. Y bueno, cuando hablamos de primer, la idea implícita está que hay un segundo, que hay un tercero, que hay un cuarto. La iglesia hacía lo que está en segundo lugar, lo que está en tercero, lo que está en cuarto, y lo hacía muy bien. Había incluso probado a personas que se decían ser apóstoles y resultaron que no eran apóstoles. Esta es una labor mucho más difícil. ¿Probar a un apóstol? Bueno, tal vez los apóstoles habían manifestado cosas que hacían dudar de que fueran apóstoles, pero la iglesia, quién sabe de qué manera, pero probó. Se dio cuenta que no eran apóstoles y los desechó como tales. Entonces, ese es lo primero, el primer amor. Hay otras cosas, pero el amor es lo primero que Dios espera. Bueno, de este modo Timoteo debía de volver a encender el fuego. Es por eso que creo que se refiere al don del Espíritu Santo, porque es algo imprescindible para la labor evangelística. No se le pide a Timoteo que haga muchas cosas, no se le pide que se afane, que se desviva, que se desgaste haciendo tal o cual labor, no se le piden metas, se le pide que avive el fuego del don que estaba en él. Es una forma, creo yo, en que Pablo le señala algo que le está faltando. No es que no tenga el Espíritu Santo. Ahora, en realidad no es algo que él vaya a hacer directamente. No es que haciendo esto y esto y esto, el fuego se va a avivar. Tal vez debiera dejar de hacer algo. O tal vez sí debiera hacer algo. Pero no algo directo de lo que resultara manifestación de poder. Más bien lo que tenía que hacer era de darle libertad al Espíritu de Dios para que obrara. Estar más en comunión con el Espíritu Santo para que supiera Timoteo lo que tiene que hacer. No es algo sencillo discernir y concluir correctamente a lo que pudiera referirse. Puede aplicarse a varias cosas, pero Timoteo tenía que hacer algo, tenía que recordar cómo el Espíritu Santo se manifestó en su ministerio después que recibió el Espíritu Santo, y tenía que ver las situaciones que prevalecían en ese entonces para que viera la necesidad de seguir en su ministerio, pero no al ritmo que él humanamente podía hacerlo, no como él pudiera pensar o querer, sino cómo quiere el Espíritu de Dios, ir bien de la mano del Espíritu de Dios y hacer las cosas de ese modo. Creo que por ahí va avivar el fuego del don del Espíritu de Dios. Nosotros podemos impedir que el Espíritu Santo manifieste el amor y poder de Dios. ¿Seremos tan fuertes? No, lo que pasa es que es por la manera en que el Espíritu Santo trabaja. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:19. El apóstol, después de dar una serie de recomendaciones, dice: no apaguéis al Espíritu.
podemos apagarlo. La acción del Espíritu Santo en la vida del creyente es como fuego, pero nosotros podemos apagarlo. El fuego es abrasador, envolvente, portentoso, consume lo que debe de consumir, purifica aquello que debe estar puro, de manera que se manifiesta la gloria de Dios cuando la vida del cristiano es purificada por la obra del Espíritu Santo. Por otro lado, potencia la acción, lo que hace, de manera que lo que hace es 1000% más efectivo que como lo hace de manera sola. Lo digo por decirlo de alguna manera. No apaguéis al Espíritu. Efesios 4:30 dice algo parecido. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Es una palabra, una expresión un poquito rara, refiriéndose al Espíritu Santo. Lupeite es la palabra que dice no contristéis. Viene de lipe, que es tristeza. Lipe en griego es tristeza. Entonces, lipeite es hacer triste, contristar, provocar la tristeza de. ¿Podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo? Bueno, desde luego no como nosotros tenemos tristeza, de que, se nos viene el mundo encima, ¿qué caso tiene cualquier otra cosa? Bueno, la palabra tristeza a veces lo aplicamos a otras cosas, como por decir algo, esta planta está muy triste, quiere decir le falta vida. Cuando el Espíritu Santo es contristado es porque nosotros no lo dejamos obrar en nuestra vida o en nuestro ministerio. Y es que para que el Espíritu Santo actúe, nosotros debemos dejarlo. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo, es necesario que Jesucristo crezca y que yo mengüe. Juan podía seguir predicando, tenía un ministerio profético tremendo. Jesús se expresó de él como que de los nacidos de mujer no había uno como Juan el Bautista. La gente admiraba a Juan. Ahora iba a venir Jesús. Juan podía seguir al ritmo que estaba sirviendo a Dios, pero él se dio cuenta, es necesario que yo sea menos popular, que la gente me siga menos a mí para que siga a Jesús. Es algo muy difícil de hacer. Hay veces que los líderes, los servidores, los profetas, los pastores, los maestros, tienen muchos seguidores, al grado que esos seguidores pierden de vista a Jesús. Ya no siguen a Jesús, siguen al profeta, siguen al cantante, siguen al pastor. Juan el Bautista dice, yo tengo que menguar, tengo que decrecer yo, para que la gente vea a Jesús. Un himno conocido decía, que en mí puedan ver a Jesús. De eso se trata. Apagar al Espíritu es que en lugar de que permitamos que el Espíritu Santo se manifieste, obre en nuestra vida y ministerio, nosotros robamos cámara, robamos protagonismo. Resulta que nosotros hacemos y podemos y la gente admira lo que hicimos o lo que vamos a hacer, pero pierde de vista lo que hace el Espíritu Santo. Es la forma de apagarlo, de contristarlo. Contristarlo es no dejar que se vea en todo su esplendor. Y eso lo podemos hacer con nuestro protagonismo. Es algo muy sencillo y muy importante. Tenemos que aprender a verlo para darle, como muchos dicen, creo que aquí queda perfectamente la frase, darle libertad al Espíritu. Hay quien lo dice como para que yo me emociono y no le pongo freno a las emociones. No es eso. Darle libertad al Espíritu es que actúe en mi vida y ministerio como Él quiere. Bueno, Pablo nos dice algunas cosas en relación a lo que es contristar al Espíritu. Siguiendo por ahí Efesios 4:30, más adelante dice, nos da 16 cosas que debemos de hacer. Dice, por ejemplo, desechar la mentira. ¿Quieres no contristar al Espíritu? Bueno, si hay algo, cualquier cosa, no hay 100% verdad en tu vida, desecha toda mentira.
habla la verdad. Airaos, ¿quién es la persona que no sabe lo que es enojarse? La Biblia dice, bueno, airaos es una emoción de Dios. Dios no lo da. Pero no pecáis. Ahí es donde el cristiano tiene que tener cuidado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado, no te acuestes enojado, no te duermas enojado, ni deis lugar al diablo. Cuando dos miembros de una familia están enojados y se van a dormir, el diablo está en medio. Se le da lugar al diablo. Bueno, así se apaga el espíritu. Así se contrista al Espíritu Santo. No hurtes. ¿Te dan cambio de más? Regrésalo. ¿No te cobraron? Di, aquí está el boleto, aquí está el importe. ¿Cuántas personas se alegran de que se hallaron una cartera? Se hallaron un celular. Les dieron de más. Bueno, es robar si tú no hablas verdad. Habla verdad. No escondas lo que es. Debemos ser justos. Trabaja para que tengas con qué ayudar a otros. ¿Cuántas veces las personas dicen, no tengo? Bueno, una de las cosas por las que Dios quiere que trabajemos es para que tengamos con qué ayudar a otros. No es nada más para que no nos falte a nosotros nada, es para que también podamos ayudar a otros. Es una de las recomendaciones que da el apóstol, es que el Espíritu Santo en ocasiones mueve a que un cristiano ayude a otro cristiano o aún a una persona que no es cristiana. No hables palabras corrompidas, habla solo lo que es para la edificación. La murmuración, chisme y otras cosas son palabras corrompidas. Hablar mal de otra persona son palabras corrompidas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Creo que esto engloba todas esas recomendaciones que el apóstol nos da. Deja la amargura, deja el enojo, deja la ira, deja la gritería, deja la maledicencia y toda malicia. Sé benigno con los demás, sé misericordioso, perdona a los demás. Bueno, estas son 16 cosas que Pablo menciona a los hermanos en Éfeso. Sin duda hay más que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo te mueve a que hagas, a que dejes el sentimiento, pensamiento dañino a tu persona y a otros. Déjalo. Adquiere lo que el Espíritu Santo te da. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bueno, el cristiano recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Ha experimentado las maravillas, el poder, los milagros del Señor. Comenzó en primer lugar con el nacer de nuevo. Comenzó a crecer en el conocimiento de Dios. Pero luego a veces el cristiano deja de crecer. Se estanca. Lo que antes se experimentaba ya no, o al menos con el mismo ímpetu. Tal vez el Espíritu Santo ha venido a un cristiano en particular, pero ese espíritu está apagado. Tal vez el cristiano se manifestó en una iglesia, pero ahora se ha apagado ese Espíritu Santo. Eso es algo muy común. Hace años, yo recuerdo cuando niño escuché algún himno, canto, coro, no sé qué sería. Si tú te metes a internet lo vas a encontrar. Necesito que me toques otra vez. La letra decía así: necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer. Aunque oscura esté la noche, me darás perfecta paz cuando tu mano me toque otra vez. Bueno, qué bonito, ¿sí? Qué bueno que una persona que se ha enfriado, que ha contristado el espíritu, quiere que el Señor lo toque otra vez. Pero esa es la vida cristiana. Y te invito para que te metas a internet y veas ese himno. Hasta la música es lánguida, es triste. Necesito que me toques otra vez. Qué sentimiento de derrota tan tremendo, tan triste. Desde jovencito participé en algunas cruzadas de evangelismo. Tú sabes, esas que se juntan muchas iglesias y en toda la ciudad se hace mucha publicidad y trabajo intenso para evangelizar.
Al fin y al cabo, como pues prácticamente menor de edad, algunas veces me tocó ver las boletas, apartar las boletas al final de cada culto, de cada predicación. Se pedía a las personas que aceptaban el mensaje que llenaran unas boletas, unas papeletas, donde se incluía poner tus datos y algunas opciones para subrayar. Es la primera vez que tomo esta decisión. Estoy renovando mis votos. Estoy reconsagrando mi vida. ¿Por qué una persona tiene que renovar sus votos a Dios? Porque hizo votos y ya después se olvidó de Dios. ¿Por qué una persona tiene que reconsagrar su vida? Porque la entregó a Dios, pero ahora ha perdido consagración. Se ha ido al mundo. Todas las exhortaciones de Pablo aquí a los Efesios las necesita. Hurta, miente, tiene ira, tiene enojo, tiene celos, no ama la verdad, etc. ¿Cuántas cosas experimenta el cristiano que hacen que el Espíritu Santo de Dios se apague? Porque el cristiano tiene que esperar que, Señor, tócame otra vez. Yo voy a poder vencer las pruebas si otra vez me tocas. Debe ser suficiente con que el Señor te toque una vez. Y en adelante, tú debes permanecer firme en tu fe. Pero no solo eso, sino que tienes que crecer en esa fe. Eso es lo que Dios espera. Claro, hay muchos cristianos que, qué bueno que si se han enfriado, vuelvan a avivarse. Pero la vida cristiana no debe ser sub y baja, sub y baja, sub y baja. Debe tener un crescendo continuo. El apóstol Pedro termina su segunda carta, diciendo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Watchman Nee que cuando una persona no es cristiana, se mueve, su vida es gobernada por el alma, por las funciones del alma, solamente lo que siente, o lo que piensa, o lo que quiere. Pero cuando nace de nuevo, nace del Espíritu, ahora el Espíritu es sensible a Dios, entiende la voluntad de Dios, y ahora es un elemento más y el más importante para el gobierno de esta persona. Entonces, el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu nos guía a la voluntad de Dios, y el cristiano tiene que tomar en cuenta esa guía de Dios, no solo sus pensamientos y sus emociones, más bien el pensamiento, la emoción, la voluntad están al servicio de lo que Dios dice a mi espíritu por su Espíritu Santo. Bueno, Gálatas 3:3 habla de un reproche que hace Pablo a la iglesia en Galacia. Les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? El cristiano comienza a ser cristiano gracias a la obra del Espíritu Santo. El nacer de nuevo es cuando nacemos del Espíritu. El Espíritu muerto por el pecado cobra vida porque vino el Espíritu Santo de Dios. Cuando me arrepentí de mis pecados, entrego mi vida a Dios, Dios me da de su Espíritu y da vida a mi espíritu. Es el comienzo de la vida cristiana con un acto de nuestra voluntad. Comienza el Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice: habiendo comenzado por el Espíritu. Y a lo que se refiere es al nuevo nacimiento, no al principio de su vida. En su vida estuvo en la carne, pero luego hubo un cambio. Nació del Espíritu. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Ok, comienzas por el Espíritu y terminas en la carne. Y es que la iglesia ahora, en lugar de ser guiada por el Espíritu de Dios, en lugar de confiar en lo que el Espíritu de Dios hará, estaba confiando en lo que podía hacer, en obediencia a la ley. Es bueno obedecer a la ley, pero confiar en mi obediencia a la ley para que Dios me dé de su amor, para que Dios me bendiga, es un camino equivocado. Debemos de confiar en la gracia que es en Cristo Jesús. Debo hacer el bien. Debo esperar que las cosas resulten porque hago las cosas como deben de ser. Pero eso no es nada meritorio para ganar el favor de Dios. El favor de Dios es por gracia.
es gratis, cuando reconocemos nuestra pequeñez y nuestra incapacidad. Bueno, entonces es necesario no solo comenzar por el Espíritu, sino continuar con el Espíritu. O como dijo Pablo, si vivimos por el Espíritu, si nacemos de nuevo por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento. Así dice Gálatas 5:25. El Espíritu Santo es en el creyente tres cosas cuando menos. Marca el inicio de una nueva vida. El Espíritu Santo es la compañía viviente de Dios en el cristiano. El Espíritu Santo potencializa la obra del cristiano. Es el inicio de una nueva vida porque hablamos del nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu para poder entrar al reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Ese es lo primero. Así inicia nuestra vida cristiana, con un acto volitivo. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo también es una compañía permanente de Dios en nosotros. Jesús llamó al Espíritu Santo otro Paracleto. Otro que así como yo he estado con ustedes siempre, el Espíritu Santo va a estar siempre con ustedes. No los voy a dejar solos. Voy a venir en la persona del Espíritu Santo. Y eso es, el Paracleto es alguien que está a mi lado para hablarme. Literalmente eso es el Espíritu Santo, alguien que me habla. Desgraciadamente muchos cristianos no conciben hacia la persona del Espíritu Santo como alguien que habla. Cuando Jesús les describe la labor del Espíritu Santo, les dice alguien que les va a recordar lo que yo les dije, alguien que los va a guiar a toda verdad, alguien que va a tomar de lo mío y os lo va a hacer saber. Por eso viene a ser también el catalizador de la obra evangelística y misionera. Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino hasta que fueran investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo en el cristiano es una investidura de poder. Las personas a veces ven con temor o a veces con presunción. Por un lado hay quien presume, tengo al Espíritu de Dios, tengo los dones del Espíritu de Dios. Y hay quien lo atemoriza. No, pues yo cómo voy a decir eso. No, pues es que yo soy muy imperfecto, es que yo soy pecador. Sí, eres un pecador. Sí, somos pecadores, pero se nos ha imputado la justicia de Dios. Hemos recibido el perdón de Dios. Y para que ya no seamos como éramos, pecadores irredentos, Dios nos da de su Espíritu. Y no solo es la compañía, el iniciador de una nueva vida, no solo es mi compañía continua de Dios, es también quien potencializa lo que yo hago. La Biblia dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé llenos del Espíritu Santo, era el común denominador, el factor presente en toda obra evangelística y misionera, cosa que a veces los cristianos el día de hoy ignoramos. Bueno, muchas personas ven al Espíritu Santo como el dador de los dones. Y hay cristianos que piensan, tengo este don, y allá van. Y se apartan del Espíritu Santo. Muchos ven al Espíritu Santo como el dador de los dones, como que me da mi equipo de trabajo, lo que necesito, mis herramientas, y allá voy. No, el Espíritu Santo es más que dador de dones. El Espíritu Santo es el don de Dios, lo que necesitamos para servir a Dios. Una condición sine qua non. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bueno, en el ministerio apostólico no solo vemos el poder de Dios, vemos tremendamente la guía de Dios. Por ejemplo, en el segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a Silas, a Timoteo, predicar el Evangelio en Asia. Después el mismo Espíritu les impidió predicar el Evangelio en Bitinia. En cambio, los guió a que predicaran en Macedonia.
No solamente se trata de predicar. Los apóstoles tenían que predicar por todo el mundo el Evangelio. Pero no se fueron simplemente por todo el mundo a predicar, se fueron, pero con el Espíritu Santo, con el Paracleto a su lado, como compañía. De tal modo que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Alguien te ha prohibido que prediques el Evangelio en algún lugar? Bueno, tal vez el Espíritu Santo y tú no lo has oído. En mi ministerio he tenido experiencia de que vamos a evangelizar, vamos a hacer este trabajo, ok, pero vamos a orar primero. No faltan los cristianos que antes que la iglesia ora ya se lanzan a la labor. No sin las consecuencias de hacerlo. Es triste, pero el cristiano a veces deja al Espíritu Santo y le corre delante. El Espíritu Santo es el que debe ir delante de nosotros en toda labor, en la obra cristiana. Bueno, en cambio, así como les prohibió predicar en Asia, como les impidió predicar en Bitinia, los guió a que predicaran en Macedonia. Dios tiene no solo una orden para nosotros predicar, Dios tiene también un cuándo, un cómo y un a quién. El cristiano debe aprender a discernir la presencia y la acción del Espíritu Santo cada día. La cuestión es que Él quiere estar con nosotros. Entonces tenemos que aprender, tenemos que discernir esa presencia, tenemos que aprender a oír esa voz, esa guía que nos manda o que a veces nos impide de que hagamos algo. Todos los cristianos aceptamos que el Espíritu Santo Dios lo da y lo envía. Lo que falta a veces es que aprendamos a discernir, a oír su voz. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Recordemos la bendición apostólica, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión es participar de lo mismo con el Espíritu Santo. Así como cuando comemos, cuando cenamos, cuando invitamos a alguien o alguien nos invita y estamos todos juntos. Comunión es que el Espíritu Santo esté contigo cuando vas a hacer algo en la obra de Dios, o con la iglesia cuando vamos a hacer como iglesia algo en la obra de Dios, como una comisión. El Espíritu Santo no puede faltar, así como no faltó en el Nuevo Testamento, en la predicación apostólica. No puede faltar en nuestro ministerio el día de hoy. Recuerda, aviva el fuego del don que está en ti. No se trata que hagas muchas cosas, como a veces batallamos para encender un fuego, para una carne asada o para otra cosa. No. No impidas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, trabajando tú las cosas por tu tiempo sin consultarlo. Es algo a veces no tan evidente para otros, pero tiene que ser bien claro para ti cuando el Espíritu Santo te guía. Vamos a seguir hablando de este tema. Mientras tanto, recuerda, el Espíritu Santo Dios lo da como un don, no porque lo merezcamos, pero Dios lo da con un propósito, llevarnos, guiarnos en la vida cristiana. Debemos permitir que, así como el fuego es abrasador, tremendo, consumidor, purificador, así sea el Espíritu Santo en tu vida. Que sea una realidad la comunión del Espíritu Santo en tu vida y si sirvas a Dios en tu ministerio. Te invito a que nos sigas acompañando en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Ponle like y síguenos viendo y escuchando. Dios te bendiga.